La tragedia de esta vida no es que termine tan pronto, sino que tardemos tanto en empezar a vivirla. ¿Qué tal? Soy Octavio Novoa y es un gusto tener la oportunidad de compartir contigo esta charla. De pronto quiero platicar con ustedes. Tenemos experiencias en la vida, pero que no les tomamos mucho en cuenta o no sabemos qué es lo que nos va a dar. Hay experiencias en nuestra vida que debemos de analizar y que son imprevistas. Les voy a platicar respecto a una experiencia que tuve hace algunos años. Hace algunos años tenía la necesidad de viajar por motivos de trabajo y lo hacía durante 2 o 3 ocasiones por semana. En un lugar, una población de la Sierra de Jalisco, en donde tenía que irme muy temprano para poder llegar a una buena hora para iniciar el trabajo y siempre regresaba ya un poco tarde. Quiero comentarles que en el camino, ya estando en la sierra, había un rancho, parecía ser un rancho, un lugar muy, muy agradable, una especie de lomerío, y al fondo podíamos ver los cerros ya con las plantas endémicas, los árboles, los pinos, los robles, etcétera. Un lugar bonito, agradable, pero que de pronto empezó a llamar mi atención y sobre todo curiosidad, porque cada vez que pasaba veía que estaba evolucionando una obra en construcción. Yo como ingeniero civil me llamó la atención y empecé a ver cómo esa obra evolucionaba gracias a que en el frente toda la barda que daba a la carretera era una barda muy bajita que permitía ver qué es lo que estaban haciendo detrás. La barda de piedra, como hay en muchos ranchos, que era la que delimitaba la propiedad. Entonces empecé a ver poco a poco cómo evolucionaba la construcción, la nivelación del terreno, la cimentación, la construcción en sí, y noté que empezaron a construir una cabaña con el típico estilo de la zona, como ustedes conocen muy bien, muros blancos, las puertas, la carpintería de las ventanas, los techos inclinados, acabado con teja. Y del otro lado, del lado derecho, también podía ver que estaban construyendo lo que para mí era un gran salón. Me pareció que era un gran salón. ¿Por qué? Porque simplemente estaban desplantando columnas forradas con ladrillo rojo, muy conocido también y de la región, y estaban poniendo unas traves, unas vigas de madera, y terminaron coronando la construcción con techos inclinados y, por supuesto, con teja de barro. Yo pensé que iba a ser un salón de fiestas, porque entre columna y columna solamente había espacios libres, no había muros. Entonces pensé que iba a ser un salón de fiesta. Con el tiempo empieza a evolucionar la construcción, la concluyen, empiezan a llevar jardinería, muchos árboles, todo muy bonito. Sin embargo, me llama la atención que empiezan a llenar ese salón con muchísimas plantas de todos tipos. Y afuera empiezan a llevar macetas de diferentes tipos, empiezan a llevar lo que parecía eran costales con tierra, suponía tierra para jardín. Y todo esto me llamó más la atención porque algo que no les he conectado, algo que ustedes tal vez no saben de mí, soy aficionado a la jardinería. Cualquier artículo que tenga la posibilidad de ser maceta, la transformo en maceta, ya sea desde una botella de plástico hasta una lata, y tengo muchísimas plantas en la casa de ustedes, en donde seguramente si llevo una planta más, lo más seguro es que ya sea motivo de divorcio, ya no me aguantan aquí en casa, pero en fin, soy aficionado a la jardinería y yo veía que estaban llenando de tantas plantas que dije, mira, esto va a ser un vivero. Descubrí lo que iba a ser, un vivero. Pero más tarde me di cuenta, cuando pasaba, que habían puesto el letrero vivero Los Girasoles. La verdad no recuerdo el nombre, pero lo que sí recuerdo era el horario. Decía horario 9 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, como yo pasaba muy temprano, cuando todavía no estaba abierto, o regresaba muy tarde, cuando ya estaba cerrado, no tenía oportunidad de llegar a ese vivero que yo quería, tenía la intención de llegar ahí para ver qué planta podía haber, qué planta nueva, qué podía comprar y sobre todo conocer algo nuevo.
Pero pasaban los meses y no tenía oportunidad de llegar a ver el ya famoso vivero. Llega el último día de trabajo, mi último viaje, y ese día salí muy temprano y decidido completamente a llegar al vivero en el regreso. Para eso tenía que regresar temprano. Y así fue, regresé más o menos temprano y quiero decir que pude llegar al vivero aproximadamente a las 5 de la tarde y faltaba escasamente una hora para que cerraran. Entonces entré apurado, entré a la parte de cubierta a ver las plantas, empecé a ver una planta, a ver otra planta, recorría los pasillos entusiasmado para tratar de ver todo lo que pudiera ver en esa hora que faltaba para que cerraran. Y de pronto veo que una señorita, una vendedora se me acerca y me dice, ¿le puedo servir en algo? Cometió un grave error. Le empecé a preguntar 1000 cosas. Oiga, ¿y ese rosal florea de color amarillo? ¿No tendrá de color rojo? Por cierto, ¿ese arbusto se puede reproducir por medio de esquejes? Ah, veo que también tiene helechos de tipo Boston. ¿No habrá de otros o solamente de esos tiene? Eran tantas mis preguntas que veía que la encargada poco a poco se empezaba a hacer para atrás, tratándose de alejar. No podía responder las preguntas y cada vez lo que sí veía es que abría más los ojos. Decía, este tipo está loco, ¿qué cosa me pregunta? Estoy afuera de la parte cubierta y veo que también tenían hileras y muchas hileras de pinos, de robles, de manzanos, de pera, también árbol de pera, perales y otra planta extraña que no conocía. Y entonces volteo y le digo, ¡hey! Por favor, señorita, ¿puede venir un momento? Sí, señor. ¿Esta planta de qué es? ¿Qué tipo de árbol? Me dice, ese árbol es un melocotón. Ah, caray, ¿un melocotón? Así es. Oiga, ¿y cuánto tiempo tarda un melocotón en dar fruto? De plano, esa fue la pregunta que derramó el vaso. Y lo que me dijo ella, mire, ¿sabe qué? La verdad es que no sé. ¿Qué le parece si mejor le hablo al dueño que está aquí en la cabaña? Y que venga y que él platique. Perfecto, me parece muy bien. Yo ya más apurado todavía, un poco desesperado, ya faltaban unos minutos para que cerraran, tal vez una media hora. Y entonces veo que una persona, un señor de paso lento, paso cansado, se acerca a mí y me dice, a sus órdenes, señor. Muy enérgico, fuerte el señor todavía, ¿verdad? Un señor con unas buenas botas, un pantalón de mezclilla, un buen cinturón, camisa, cuadros, chamarra para el frío y, por supuesto, un buen sombrero. Sí, señor, mire, resulta que su empleada me dice que estos árboles es de melocotón, ¿es cierto? Sí, señor, así es. Oiga, ¿y cuánto crecen? ¿Cuánto tardan en dar frutos? Empezó el preguntón otra vez y me dice, mire, acompáñeme, lo invito para que vea otra parte de la propiedad. Empezamos a caminar al fondo, a una de las lomas, y tras loma, ahora sí que tras loma, ¿cuál sería mi gran sorpresa de que había cientos o tal vez miles de melocotones sembrados? Y entonces el Señor me empieza a explicar qué es lo que iba a hacer con todo ese gran huerto de melocotones. Y le dije, disculpe, no me he presentado, me llamo Octavio Novoa. ¿Y usted cómo se llama? Y me dice, soy don Jacinto Ramos a sus órdenes. Oiga, don Jacinto, ¿y me podría decir, con todo respeto se lo pregunto, cuántos años tiene? 92 años. Me dice, ah, caray, 92 años. Así es. Y entonces yo, sorprendido, sobre todo por su edad y por su entusiasmo, lo acompañé ya más tranquilo y estuve durante tal vez una hora más escuchando todos sus planes para cultivar, para cosechar los melocotones. Ya me dijo que el melocotón no era muy comercial en México, que él quería cosechar y además me mostró una bodega que estaba construyendo para poder comercializar el melocotón por medio de melocotones en escabeche, melocotones en conserva, melocotones como mermelada, porque todo eso era muy bien apreciado y bien pagado en otros países, por ejemplo, los Estados Unidos y Japón. Él iba a exportar. Ya no me preocupó mucho el tiempo, verdaderamente lo que pasó fue que seguí escuchándolo, nos alcanzó la noche y de regreso me puse a pensar y a reflexionar y me pregunté lo mismo que te pregunto a ti en este momento. ¿Qué motivaba
a don Jacinto Ramos, como él decía, a seguir siendo activo y productivo. ¿Por qué muchas personas, cuando llega la edad de retiro, la edad de la jubilación, piensan que también es un momento de retirarse de la vida, de jubilarse de la vida, y no piensan que es un momento de renacer? Don Jacinto realmente me puso una prueba y fue una experiencia de vida. Todo el camino seguí pensando en don Jacinto al siguiente día y varios días después. Me puso el ejemplo de que el entusiasmo, la actitud no se pueden acabar, pero sobre todo la pasión. Lo que tenía don Jacinto seguramente era pasión, pasión por seguir viviendo, pasión por vivir al máximo y hacer lo que le gusta. Eso es lo que te recomiendo. La edad que tengas, no importa, 50, 60, 90. Sigue trabajando fuerte y sobre todo sigue trabajando y sigue viviendo por tu pasión de vivir. Y con esto concluyo el relato, sobre todo recordándote que la mejor prueba para descubrir si tu misión en la tierra ha concluido es muy sencilla. Si todavía estás vivo, quiere decir que no ha terminado.